Si no me conocéis, soy Ana de Azcárate, soy directora editorial de Diente de León. Publicamos libros sobre ecología y salud. Arraigados en la Tierra es un libro que se enmarca dentro de nuestra serie de ecología, pero como casi todos nuestros libros también hablan sobre nutrición, sobre salud, o sea, son libros como muy completos. Me vais a ver que voy a ir como desviándome porque voy aceptando a las personas. En vez de dejar que se conecten, siempre tengo que aceptarlo. Creo que no manejo el Zoom como debería. Bueno, Arraigados en la Tierra se publicó por primera vez en catalán el año pasado, se llama Arrelats a la Terra, y lo publicó Francés con la editorial Tigre de Papel. Nosotros ahora por primera vez lo tenemos en castellano. Y bueno, quería contarles un poco cómo conocí a Francés. Nos conocimos en el 2018 cuando Diente de León organizó la primera masterclass con Joel Salatin en Toledo. Eso lo publicamos, bueno, perdón, este es el libro. Lo podéis comprar a través de la web o en las librerías, ya lo tenéis. Esta es la versión en castellano. Y cuando publicamos este libro de Joel Salatin, hicimos la masterclass. La primera persona en escribirnos, que Mónica y yo alucinábamos, porque pensábamos que nadie conocía a Joel Salatin, fue Francés. Se apuntó él. Al día siguiente o a los 2 días volvió a escribir y apuntó a una persona más. Y así sucesivamente fuiste llenando el curso completo. Yo no me lo podía creer. Yo pensaba que nadie se iba a apuntar, que iba a ser, bueno, pues que no. Mónica y yo estábamos como muy asustadas con esa masterclass. Pero resultó muy interesante y sobre todo, gracias a esa masterclass, creo que tenemos esto y esta relación de amistad que nos une desde ya hace muchos años. Luego, a partir de esa experiencia, Francés, Diente de León y muchísimas personas más, organizamos la segunda masterclass de Joel Salatin, esta vez en Menorca, en Algallarens y en San Felipe. Y la verdad que, bueno, eso finalmente, o sea, no solamente la confluencia de estas dos personalidades de la agricultura, pero sino esta relación de trabajo nos llevó finalmente a trabajar en este libro, que primero se publicó en catalán y ahora lo estamos publicando en castellano, y que luego les tenemos más novedades, pero bueno, no sé si Francés querrá después hablar sobre ello. Arraigados a la Tierra es un libro de vida, es un libro que habla del francés agricultor, del francés ser humano, y que además, como él mismo dice, es un libro para todos, ¿no? Es para agricultores, pero también para nosotros, los consumidores, porque las decisiones a la hora de lo que nosotros queremos comer o cómo queremos alimentarnos, las decisiones de nuestra salud, las tomamos nosotros. Entonces, todos estamos implicados. Y esto en el libro es muy evidente, Francés lo habla continuamente, pero sobre todo es muy importante. En Diente de León, siempre que lanzamos un libro, hacemos un evento. En este caso, los hacemos online por la situación en la que estamos, pero ahora que ya todo se está reactivando, vamos a hacer una presentación del libro en Mallorca. Así que en 2 semanas Francés va a estar en Mallorca con nosotros y va a hacer una presentación del libro el viernes 25, y el sábado 26 Francés va a hacer un taller sobre agricultura regenerativa. Todos los que vivís en Mallorca o si conocéis a alguien estáis invitados, y si queréis más información en la web la podéis conseguir. Francés es ingeniero agrícola, es agricultor, yo creo que de nacimiento, porque su familia y bueno, toda su vida ha estado imbuida de la agricultura. Y pues sus inicios es dentro de la agricultura convencional, pero poco a poco investigando y viendo otras metodologías de trabajo, pues se fue
influenciando, trabajando en ellas y viendo la importancia y los beneficios que traía trabajar con métodos más cónsonos y saludables para la tierra, como la agricultura regenerativa, el manejo holístico, la permacultura, etc. Francés también imparte cursos. Este es su primer libro y Diente de León está súper, bueno, feliz de que él lo haya publicado con nosotros. Y Francés, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por el libro, por todo, por ser agricultor y por hacer todo lo que estás haciendo. Quiero también agradecer a Mónica, que debe estar por ahí en algún lado, que fue la editora del libro, que ha estado trabajando con Francés, pero muy de cerca y con Diente de León desde siempre. Y bueno, a todos vosotros por estar aquí. Pues te dejo, Francés, para que nos hables un poquito. Gracias. Pues muchas gracias, Ana, y buenas tardes a todos. Realmente es un gusto, estoy muy contento de estar aquí presentando este primer libro. Y hoy toca también dar las gracias a Diente León, por supuesto, a Ana, a Natalia y, como ha dicho Ana, a Mónica, porque tiene bastante culpa de todo esto. Y nada, súper agradecido de que me dejen formar parte de su familia editorial y estar al lado de libros como el de Joel Salatin, que es una de las personas que más he seguido y admirado, como ha contado Ana al principio. Voy a empezar, como este libro ya lleva un tiempo andando en la versión en catalán, me gustaría empezar respondiendo a la pregunta que más me han hecho desde que lo publicamos casi hace un año, que es ¿a quién va dirigido este libro? He escrito este libro básicamente para las personas que tienen una relación diaria, estricta, íntima con la agricultura. Pero esto no significa que si no sois agricultores no os pueda interesar este libro, porque una de las primeras cosas que he aprendido escribiendo el libro es que todas las personas del planeta tenemos, de hecho, una relación diaria, íntima, directa con la agricultura cada vez que nos sentamos en la mesa a comer. O sea que al menos 3 veces al día. Y para mí, ir a comprar la comida que nos comeremos es un acto pura y estrictamente democrático. Creo que mucho más democrático que ir a votar cada 4 años, por ejemplo. Porque cuando elegimos entre una tienda o una otra tienda, cuando elegimos entre un supermercado o otro supermercado, cuando elegimos entre una cooperativa de consumo o el Amazon, cuando elegimos entre una lechuga y otra lechuga, pues realmente estamos votando. Estamos votando qué sistema productivo queremos. Estamos votando qué sistema económico queremos. Estamos votando qué territorio queremos. Incluso estamos votando qué sistema sanitario de salud queremos, cómo queremos cuidar el planeta y cómo queremos cuidarnos a nosotros. Y básicamente de esto es de lo que va este libro. Un libro que me planteé pensando en el libro que me hubiera gustado a mí leer hace unos años, concretamente unos 6, 7 años, cuando empecé a plantearme cosas. Porque cuando quieres cambiar de algo que estás haciendo a otra cosa o cuando quieres mejorar, es muy fácil normalmente saber lo que no te conviene, pero es más difícil saber lo que te conviene. Por ejemplo, si os planteáis comer mejor, hacer una dieta más saludable y tenéis la mala idea de buscar en Google, como hice yo, dieta saludable, pues os vais a encontrar una recomendación que os diga dejad de comer carne. Otra recomendación que os diga dejad de comer cualquier producto de origen animal. Igual una tercera recomendación que diga básicamente comer carne. Por lo tanto, ante todo esto, corres el riesgo de agobiarte y de comer aún peor de lo que estabas comiendo. Y en agricultura, al menos a nosotros nos pasó lo mismo. Cuando te planteas hacer las cosas distintas, te das cuenta de que casi todo el mundo coincide en que deberías dejar de labrar, en que deberías dejar de aplicar productos químicos, sobre todo si quieres ser más sostenible. Pero aquí aparecen un montón de técnicas, de nombres, de personas, de personajes, bueno, que
corres el riesgo de colapsarte, de agobiarte y quedarte haciendo lo que ya estabas haciendo. Por lo tanto, el libro está pensado para dar herramientas a los productores para producir mejor, de forma más sostenible, y a los consumidores para consumir mejor, de forma más sostenible. Y también me he permitido el lujo, pues, de hablar un poco de la administración, porque creo que es parte responsable de todo este proceso. Esta era la primera pregunta que me han hecho siempre y la segunda pregunta es ¿por qué el nombre? Por qué arraigados? Básicamente porque tanto mi familia como yo, como ha contado Ana, nos sentimos profundamente arraigados a la tierra, arrelats en catalán. Porque Nuri, mi mujer y yo, somos la 9ª generación de agricultores de nuestra familia. Más de 300 años trabajando la tierra, que nos conste por escrito. Una familia que ha sido siempre masovers se llama en catalán, se refiere a que nuestra familia casi siempre ha estado trabajando en una finca de otra propiedad a cambio de poder percibir un sueldo y de poder vivir ahí. Hasta que en los años 60 unos y otros abuelos fueron muy valientes realmente, porque sin prácticamente tener muchos recursos y poco dinero, pues compraron la finca, las 2 fincas, por parte de los 2 abuelos a los propietarios. Y gracias a ellos, pues ahora tenemos una finca propia y podemos practicar, producir y probar un montón de cosas. Y vengo de una familia también muy relacionada con la agricultura desde siempre. Por ejemplo, uno y otro abuelo también en los años 60 fueron fundadores de 2 cooperativas vitivinícolas distintas. Y de hecho, uno de mis abuelos, el Abipitu, quien posiblemente ahora nos está viendo desde nuestra finca, pues ha presidido una de estas cooperativas durante más de 40 años. También en casa, gracias a mis padres, tecnificamos la finca. Fuimos de los pioneros en la península en tener un tractor con autopilot. Autopilot significa que hace unos 15 años que tenemos un tractor en casa que funciona solo. De hecho, hemos tenido un montón de tractores. Mi abuelo me explicaba hace poco que compró su primer tractor en los años 60. También fuimos de los primeros de la comarca en tener un tractor. Y me contó que le costó 150.000 pesetas. Esto son 900 euros hoy en día y este tractor hoy valdría como 30 o 35.000 euros. Pero el precio del trigo no es muy diferente el de hoy que el de hace 60 años. Por lo tanto, los costes han subido un disparate y el precio que percibimos por nuestros productos, por lo que producimos, en muchas ocasiones se ha mantenido. Y para mí aquí es ahí la raíz de uno de los problemas más grandes que tiene la agricultura. Bueno, en este contexto de vivir al campo, de vivir de la agricultura, en esta familia entregada al campo, pues yo y Nuri y yo estudiamos, como ha dicho Ana, a la universidad. Somos ingenieros técnicos agrícolas especializados en explotaciones agropecuarias. Por lo tanto, somos especialistas en explotaciones, somos especialistas en explotar la tierra. Y explotar la tierra es lo que hemos hecho pues, durante las últimas décadas en nuestra familia. Hasta que un día nos preguntamos, ¿a dónde nos lleva este modelo realmente? Porque empezábamos a tener algunos inputs sobre lo que ocurría cuando se practicaba, lo que ocurría en el planeta cuando se practicaba agricultura convencional, que era lo que hacíamos. Yo no me avergüenzo decir que en mi finca he aplicado más de 15.000 litros de glifosato, que me conozco de memoria todo el Vademecum. El Vademecum es el libro donde hay todas las materias químicas permitidas en agricultura, incluso me sé los nombres de las materias, de los productos comerciales. No hace mucho un amigo me preguntó, Francesc, ¿cuántos litros de glifosato debo tirar en mi viña? Y yo le dije la dosis, pero es verdad que ahora todos estos nombres me empiezan a sonar ya como un poco viejos, incluso como un poco arcaicos, pero este realmente es nuestro origen.
Y en este camino que empezamos con dudas, pues recuerdo perfectamente que yo estaba, hace eso, unos 7 años, estaba en casa de un cliente, una finca muy grande de fruta seca, más de 100 hectáreas, y estábamos debatiendo sobre un tratamiento químico, un insecticida. Y él me enseñó un correo que le había llegado, que era un curso de agricultura regenerativa que se hacía al pueblo de al lado. Y yo recuerdo que miré el correo y le dije, no sé qué es, podría estar bien, pero esto suena realmente demasiado esotérico para mí, un punto hippie para mí, para un agricultor de toda la vida. Y ahí se quedó este correo. Pero un tiempo después me volvieron a hablar de la agricultura regenerativa, de la permacultura, y realmente me contaron de qué iba, en qué consistía y cómo afrontaba la agricultura regenerativa todos estos problemas ambientales que parecía ya hace 5, 6, 7 años que estaban empezando a sacar la nariz. Y realmente nos enganchó, empezamos a leer muchísimo, como un libro por semana, de hecho no lo hemos dejado, empezamos a ver muchos vídeos, en aquel momento muchos vídeos de YouTube de personas que hablaban español, básicamente personas de Sudamérica, y ya estaban más avanzados, no sabíamos demasiado inglés, ahora tampoco mucho, pero un poco más, y a escuchar muchos audios, muchos podcasts, y realmente pues nos planteamos empezar a probar la agricultura regenerativa en nuestra finca. Y esto vino motivado por varias razones. Primero, y tal vez una de las importantes, igual de las más importantes, es que nosotros, desde que acabamos la universidad, no hemos parado de monitorear todo lo que hemos hecho en casa, también a nivel económico. Y por aquella época nos dimos cuenta de que estábamos obteniendo unos beneficios tal vez de 100, 150 euros por hectárea. Nosotros tenemos una finca de 50 hectáreas con viña, olivos, cereal, la típica finca de la zona mediterránea. Y con estos beneficios realmente no nos funcionaba, no podíamos vivir, ¿no? Incluso pensábamos, bueno, para ganar esto, pues nos vamos los veranos a la playa como hace todo el mundo, en lugar de estar entre viñas o en medio de los campos de maíz. Aunque seguramente nos gusta más estar entre viñas que estar en la playa, o nos gusta un poco todo. Y, y eso nos hizo pensar un poco de que realmente necesitábamos buscar una alternativa. Este fue un motivo, pero hubo muchos más. Recuerdo también un momento en el que hicimos una reflexión, creo que importante para nosotros. Nos dimos cuenta que después de 9 generaciones, 300 años, todas las prácticas, la familia, los estudios, cuando queríamos patatas, nos íbamos al supermercado. Y cuando queríamos aceite, nos íbamos a la cooperativa. Cuando en casa hay aceite, hay olivos desde mucho antes de que yo naciera. Y eso era debido a que este sistema productivo con estos márgenes tan cortos nos obligaba a producir tanto como podíamos y a vender tan rápido como podíamos para ingresar dinero. Con lo que dejábamos en manos de terceros la comercialización de nuestros productos, porque vendíamos el trigo en grandes molinos y vendíamos las uvas y el aceite en cooperativas. Y eran estas empresas las que negociaban por nosotros. Y al final, estas empresas dependen de un mundo globalizado. Y nos dimos cuenta de que las decisiones que se podían tomar en la bolsa de Chicago, pues influían en cómo nos ganábamos la vida unos agricultores de la zona de l'Empordà. Con lo que hizo también un clic en nuestra cabeza. Y después de estos clics más económicos, empezamos a darle vueltas, a ver a qué más podía estar fallando. Y aquí la lista se hizo un poco larga, la verdad. Por ejemplo, pues descubrimos de que en 30 años el planeta había perdido casi un 50% de las especies terrestres. O sea, la biodiversidad se estaba yendo al carajo. Y en parte, en mayor parte, era por culpa de los agricultores que estábamos aplicando productos químicos y estábamos también orientando nuestras fincas al monocultivo. Y esto nos hizo pensar, pero al final nos dimos cuenta de esto el día
o yo concretamente un día que estaba labrando, y no hace mucho, y recordé que cuando era pequeño, cuando labraba, había un montón de pájaros al lado de mi tractor. Muchos pájaros porque además vivimos muy cerca de un parque natural. Hasta cigüeñas había algunos días. Y me acuerdo muy bien porque era muy pequeño, que no podía ni conducir. Mi padre me llevaba al campo y me dejaba ahí con el tractor. Y yo con el pito, pues me dedicaba a ahuyentar a los pájaros. Y me di cuenta de que hace poco, la última vez que labraba, pues estaba totalmente solo en el campo. Y pensé, bueno, si estás solo, si no hay pájaros, evidentemente es porque no hay comida para los pájaros. Por lo tanto, no hay gusanos, no hay insectos, hay muchos menos. Y aquí me di cuenta de que estábamos perdiendo fertilidad de forma muy rápida en nuestra finca. Y al final, cuando oyes que perdemos biodiversidad, bueno, al final es un número. Tenemos tantos números catastróficos hoy en día que al final puedes desconectar un poco si no te vuelves loco. Pero recordé también que cuando era pequeño, una de las tareas que hacía yo en casa los fines de semana era limpiar el coche de mis padres. Y recuerdo muy bien que con mi hermana lo hacíamos y nos costaba realmente limpiar el cristal delantero porque había un montón de insectos. Y pensé, es que no recuerdo la última vez que he tenido que limpiar el cristal de mi coche porque hubiera insectos enganchados en él. Y de hecho, no recuerdo la última vez que vi un insecto enganchado en el cristal de mi coche. Por lo que realmente te vas dando cuenta de que la pérdida de biodiversidad nos afecta en muchos sentidos y es un problema real, es un problema grande. Es un problema tan grande como lo es el cambio climático, porque también investigando un poco, pues te das cuenta de que tenemos hoy más dióxido de carbono a la atmósfera del que nunca hemos tenido los humanos en la Tierra. Y hemos cambiado en pocas décadas la concentración de un aire que se había formado durante millones de años, por lo que sería absurdo pensar que esto no va a tener efecto en nosotros. Y después otro día descubres que los agricultores y la agricultura convencional pues es responsable, culpable del 25% de estas emisiones, con lo que esto también te hace plantear muchas cosas. Pues ya son unos cuantos clics y de hecho hubo más, porque nosotros en el trabajo final de carrera trabajamos mucho sobre la erosión, la desertificación, la pérdida de suelo y aprendimos que con el manejo convencional, que era el que estamos haciendo, pues se perdían en nuestra zona, en la zona mediterránea de hecho, unas 20 toneladas de suelo fértil por hectárea y por año. Esto es un montón de suelo. Esto significa que cada 4 años, cada 5 años, perdón, perdemos 1 centímetro de nuestro suelo, de nuestra vida, de nuestro patrimonio, además de la mejor parte, la de arriba. Y el suelo se forma, 1 centímetro de suelo, naturalmente tarda 40 años en formarse. Esto he hecho un ejercicio que tenía ganas de hacerlo y si transformamos esto a superficie, es como si en toda la península ibérica cada año se perdiera un pedazo de terreno cultivable de las dimensiones de Mallorca. Y piensas, bueno, en un año no pasa nada, en 5 tampoco, pero ¿dónde harán agricultura nuestros hijos de aquí 40 años? Probablemente encima de una piedra. Por lo que, bueno, son muchos ya los factores que nos empezaron a hacer hervir la cabeza, ¿no? Y luego también descubrimos unos cuantos estudios relacionados con la alimentación nuestra y, por ejemplo, está demostrado que los alimentos de hoy en día tienen la mitad de nutrientes que los alimentos de los años 40 a 50. A nutrientes me refiero a vitaminas, proteínas, minerales, hierro, calcio, cobre, minerales necesarios para nuestra vida. De hecho, nosotros requerimos los mismos minerales que nuestros abuelos, por lo que debemos comer el doble, porque si nos faltan minerales ya sabemos cómo va la cosa. Y debemos también producir el doble para alimentar todo el planeta. Y además, cuando pasa esto, al final lo que pasa es que comemos muchas más calorías y no llegamos a los minerales que necesitaríamos. Y la combinación más calorías menos minerales es
fantástica para la industria del medicamento, para la industria farmacéutica. O sea que al final, como resumen de todo esto, nos dimos cuenta de que no nos ganábamos la vida y nos estábamos cargando el planeta. Y pensamos, bueno, si nos cargamos el planeta, pero nos ganamos la vida, dicen que quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Y si vamos a mejorar el planeta sin ganarnos la vida, podríamos montar una ONG. Sería fantástico, pero nosotros somos una empresa de agricultores profesionales que queremos ganarnos la vida. Esta reflexión nos llevó a la agricultura regenerativa. Nos llevó a lo que os he contado antes de empezar a aprender, empezar a probar en casa, empezar a descubrir nuevas técnicas. Y sobre el papel realmente todo parecía súper bonito. De hecho, se solucionaba todo de golpe de lo que os acabo de contar. Y en el momento de empezar, dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Hay que dejar de labrar. ¿Cómo contamos en casa que hay que dejar de labrar? ¿Cómo cuento a mi abuelo que se levanta por las mañanas, que no tiene tiempo ni de vestirse para ir a labrar las viñas, que hay que dejar de labrar? ¿Cómo contamos a nuestros padres que vamos a dejar de eliminar las malas hierbas e incluso ya ni les diremos malas hierbas, sino que les diremos buenas hierbas, adventicias, porque lo dice un señor sudamericano del YouTube? Nuestros padres siempre nos han dado soporte, pero no queríamos ser nosotros la generación que se cargara el negocio familiar. También pensamos, ¿qué van a decir los vecinos si empezamos a convivir con las hierbas? Bueno, pensarán que desde que están estos jóvenes aquí en la finca de Canfón, pues parece una finca abandonada. Pero realmente no nos han hecho nunca demasiado caso los vecinos porque siempre estamos probando cosas nuevas en casa. Y aquí nos ayudó Salatin, porque después de lo que ha contado Ana, la relación con Salatin realmente ha seguido. Salatin vino a casa, pasó unos días por aquí en Menorca y vino a casa y nos dijo, Nuri, Francesc, si los vecinos empiezan a hablar mal de vosotros, es que vais por el buen camino, es que habéis encontrado el buen camino. Y esto nos lo hemos cogido un poco como mantra, porque realmente creemos que es así. Y pensamos también, bueno, ¿qué van a pensar nuestros clientes? Nosotros tenemos de hace muchos años una consultoría, hemos estado muchos años asesorando en la agricultura convencional y los clientes, ya muchos en aquella época, se fijaban siempre en lo que hacíamos en casa. Bueno, ¿qué van a pensar? ¿Cómo les contaremos a los agricultores que estamos asesorando que es posible producir de otra forma y que algunas de las cosas que hacen y hacemos, pues podrían no estar bien? Y ahí estuvimos rápidamente convencidos de no criminalizar a nadie, porque si hace 7 años viene alguien a casa y me dice criminal por echar glifosato, probablemente hoy estaría echando aún más glifosato. Los agricultores somos así. Y decidimos probar y medir y sobre todo enseñar lo que nos funcionaba y lo que no nos funcionaba, que eran, por supuesto, muchas cosas. Porque al final, una de las otras reflexiones que hemos hecho después de escribir el libro es que los agricultores somos dueños de nuestras acciones, evidentemente, pero somos un poco víctimas de lo que se llama la revolución verde. No sé si todos vosotros conocéis la Revolución Verde. De hecho, en el libro hay un apartado hablando de la Revolución Verde, pero así en resumen, es una etapa que empezó en los años 50, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, y la empezó la industria que producía armas, porque se quedó sin trabajo después de la guerra, y convirtió los tanques en tractores, y convirtió los explosivos, formados básicamente por amoníaco, por nitrógeno, en abonos, en el famoso NPK. Y convirtió también algunos productos muy bélicos, el agente naranja de la guerra del Vietnam, en fitosanitarios. El agente naranja ahora es uno de los herbicidas más vendidos en todo el mundo, aún hoy en día. O sea que
La revolución verde es cuando la industria bélica dejó de hacer la guerra a las personas para hacer la guerra a la naturaleza y también a las personas. Bueno, al final decidimos ir adelante, probar, empezar a aplicar la agricultura regenerativa y todas sus técnicas, las cuales encontraréis, creo que bien descritas y con muchas referencias en este libro, incluso cómo aplicarlas, cómo las hemos aplicado. Y decidimos lanzarnos en toda la finca en conjunto y seguir monitorizando lo que íbamos haciendo. Algunas cosas funcionaron muy bien, otras cosas pues no salieron bien al principio, no nos desanimamos, tal vez algún día sí, pero en general no nos desanimamos. Y poco a poco íbamos mirando atrás y íbamos viendo cómo todo mejoraba, cómo mejoraba la tierra, la fertilidad, los números, el medio ambiente, la biodiversidad. Todo iba bien y ya estábamos en una etapa como consultores, ya asesorando un montón de empresas en la península, Baleares, pues explicando lo que era la agricultura regenerativa. Hasta que un día también con la familia nos planteamos, esto tiene buena pinta, lo estamos contando, estamos haciendo de esto nuestra vida, pero ¿qué va a pasar en 10 años? Porque estamos contando que la agricultura regenerativa no tiene un efecto inmediato, pero que cada año es mejor y en unos años pues ya la fertilidad del suelo es la hostia. Pero, ¿y si realmente no es así? No lo hemos vivido. Si no es así, es que igual tenemos que dejar el oficio o el pueblo o dejar de ir al menos al bar del pueblo durante una temporada. Y decidimos hacer un viaje al futuro. Nuestros niños eran muy pequeños, tengo 3 niños, y cogimos los 3 niños y nosotros 2 y nos fuimos a vivir a Australia. También gracias a Darren. Habíamos conocido ya a Darren Doherty, había venido a nuestra casa, tenemos una gran relación, colaboración con él. Y nos fuimos a vivir a Australia en un formato que se llama Buffer. Buffer es un formato en el que vas a trabajar y a vivir en casa de agricultores a cambio de tu mano de obra. Y eso realmente fue una experiencia muy interesante, muy grande para nosotros, para nuestros niños. Y para los agricultores fue también un poco especial porque estuvimos en varias fincas trabajando con manejo holístico, con keyline, con permacultura. Estuvimos en la finca del creador de la permacultura, David Holmgren. Y ellos nunca habían, ninguno de ellos de hecho, nunca había recibido una familia entera de buffers. Y menos aún unos buffers que la mañana siguiente de llegar, pues yo ya cogía el tractor y me iba a descargar pues trailers de balas de paja para las vacas, para alimentar las 500 vacas. O sea que éramos agricultores profesionales, una familia entera, y caímos en gracia. Son muy buena gente, son muy hospitalarios, y empezaron a llamarse entre ellos y se decían, bueno, tenemos aquí una familia que tenéis que conoceros y ellos tienen que conoceros a vosotros. Y los fines de semana, y al final ya entre semana casi, pues empezamos a movernos de finca en finca, llegábamos a las fincas, llegábamos por la mañana, nos invitaban a desayunar, nos invitaban a comer, nos invitaban a cenar, nos invitaban a dormir, incluso cuando los niños se iban a dormir, pues sacaban un microscopio, nos pasábamos horas mirando los suelos, mirando la microbiología de sus suelos. Casi todos tenían en las puertas de su nevera la planilla del manejo holístico. Era otra forma de entender la agricultura que nos apasionaba y lo más interesante, lo más especial para nosotros es que cada uno de ellos eran personas que habíamos visto en vídeos miles de veces. Eran como nuestros ídolos y estábamos ahí, estábamos como dentro de un vídeo del YouTube aprendiendo con ellos. Tenemos una relación buenísima con todos e incluso con algunos hacemos proyectos conjuntos desde aquí y desde ahí. Y volvimos aquí y volvimos ya para comernos el mundo en nuestra finca y volvimos ya con ganas de aplicar todo y tan rápido como fuera posible. Y empezamos ya a practicar, seguimos monitorizando y de repente pues, se interesaron en nosotros distintas universidades y vinieron y empezamos a hacer estudios con ellos para ver cómo estaban evolucionando nuestros suelos, cómo mejoraba la microbiología, qué pasaba con la erosión, cuánto carbono estábamos capturando. Incluso
vinieron de la Comisión Europea y nos invitaron hace 2 años a Bruselas, delante de los ministros de Agricultura y, bueno, mucha gente había ahí, pues a contar un poco nuestra historia. Y para terminar, deciros que todo esto es lo que encontraréis en este libro, que, como os he dicho al principio, no tiene ninguna más intención que compartir nuestra experiencia, lo bueno y lo malo, nuestro conocimiento, para ayudar a los productores a producir, si lo desean, de forma más sostenible, ayudar a los consumidores a consumir de forma más responsable y, de paso, dar un empujoncito a la administración, porque sin estos tres elementos es muy difícil que la agricultura avance hacia donde nos gustaría a muchos. Muchas gracias. Hasta aquí la presentación. Te devuelvo, Ana, la palabra por si hay preguntas o lo que sea. Vale, gracias, Frances, me encantó. Este, bueno, es turno para hacer preguntas, pero como a mí también me apetece hacerte una, ¿qué fue lo que más te impresionó de ese viaje, ¿no? De ese viaje, tengo como dos, ¿no? De ese viaje a Australia. ¿Y por qué Australia? Porque me parece curioso. ¿Era por tu relación con Darren? ¿O qué había en Australia que era realmente lo que te... Mira, cuando sentamos a la familia para decirles, nos vamos a Australia, imagínate, mi abuelo dijo, bueno, es que si vais más lejos ya vais a la luna, ya no hay nada más lejos de aquí. Fue una decisión, bueno, importante. Teníamos, en aquella época, nuestros niños, dos tenían 5 años o 4 y la mayor 6 o 7. O sea, fue un paso, bueno, impensable hace un tiempo, ¿no? Y en parte sí, en parte fue la relación con Darren. Yo conocía a Darren ya antes a un curso que hice con él, vino a casa, bueno, empezamos una amistad súper súper buena y el hecho de que él estuviera ahí fue un factor importante, pero sobre todo había unos temas que nos interesaban mucho: manejo holístico, keyline, permacultura, huertos biointensivos, y hicimos un poco de mapa del mundo y vimos que ahí es donde había más concentración de personas que estaban haciendo esto desde hace mucho tiempo. Y además tuvimos la suerte, pero porque fue suerte, porque fue a través de la página de Buffers, que fuimos a un pueblo muy pequeño, que era el pueblo con más concentración de ganaderos que hacían manejo holístico de toda Australia. O sea que fue un golpe de suerte, ahí tuvimos bastantes golpes de suerte. Y lo que más nos impresionó, bueno, muchísimas cosas, pero yo el hecho de que entrar a casa de un agricultor y que tenga la televisión, el ordenador y un microscopio, no fallaban nunca, para mí era como, wow, aquí ni en la universidad ni en ningún sitio nos hablan ya de la microbiología. Imagínate que cualquier agricultor tuviera su microscopio y nos enseñaban a mirar el suelo. Para mí eso fue alucinante. Qué ganas. Sí, un microscopio. Lástima que Marisol hoy no nos acompaña, pero nos iba a acompañar, que es una experta en suelos y para ella, bueno, el microscopio es parte como integral de su vida y de sus enseñanzas como agricultora, como biodinámica que es. Otra pregunta que te hace Patricia es, ¿cuántos años estuviste en Australia? ¿O cuánto tiempo estuviste en Australia? Perdón, porque sé que son meses. Muy poco, muy poco. En Australia estuvimos 3 meses porque en el formato este de buffer no era posible estar más tiempo, a no ser que nos hicieran un contrato. Y luego también estaba la escuela de los niños. Muy poco y pasó muy rápido, pero suficiente para impregnarnos de todo aquello. Vale. Rodi Rodríguez te hace una pregunta. Buenas tardes, estoy en el segundo año de olivar ecológico. La principal duda que tengo es sobre la nutrición. ¿Qué es lo que más recomiendas en este aspecto? Este año, por ejemplo, he echado pellets de estiércol y he dejado cubierta vegetal con leguminosas y gramíneas. Gracias y saludos.
Es una buena pregunta, Rodri, y es para hablar un rato de esto, pero es verdad que el tema nutricional es importante y lo que hacemos cuando cambiamos el sistema de producir, pues tenemos que despertar, ¿no? Unos factores que han estado adormecidos durante mucho tiempo porque no eran necesarios, porque ya aplicábamos la química directamente. O sea que no es un cambio rápido y es bueno insistir en la nutrición y no abandonarlo, porque si no las producciones sí que pueden bajar bastante. Cosas que hacemos, aplicamos estiércol, hay las cubiertas, sobre todo las cubiertas hay que gestionarlas bien los primeros años, especialmente alrededor del olivo, porque si no pueden hacer demasiada competencia, pero tener una cubierta con leguminosas está muy bien. Y lo que hacemos nosotros es monitorear el nitrógeno, porque el nitrógeno es importante para el crecimiento y a veces solo con el estiércol o el pellet que aplicamos no es suficiente y bueno, hay muchas metodologías, pero hay sistemas muy simples de monitorear el nitrógeno nítrico cada mes o cuando sea para ver un poco cómo estás y si te falta algo, pues hay muchos productos ecológicos, naturales, hay abonos de nitrógeno pelletizados hechos con harina de sangre de cerdo, bueno, hay muchos productos. Son muchas cosas, realmente como estamos dedicando energía en alimentar unos cultivos que nos tienen que seguir produciendo y estamos dedicando energía y dinero en alimentar el suelo para mejorar la fertilidad, pues hay que tenerlo presente. No hay una receta mágica y no sé si te he contestado o te he liado más, pero sobre todo controlar el nitrógeno estos primeros años es interesante. Gracias. Yo quería que también nos hablaras un poco de ese tema que, bueno, que es tan importante, que es la vida del suelo y la captura, ¿no? De carbono en el suelo y la importancia que tienen los animales para ello, ¿no? Porque por un lado hay toda una corriente que, que más bien le adjudica a los animales la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera y por otro lado nosotros, como Joel Salatin, habla de la importancia de los animales justamente para fijar carbono. Entonces yo quería que tú explicaras un poquito eso y sobre todo también en el tema de eso, de la vida del suelo y de la vida del suelo. Bueno, referente al tema de los animales, lo que se dice, ¿no? Lo que dicen los americanos es "It's not the cow, it's the how", ¿no? No es la vaca, sino el cómo manejas esta vaca. Yo lo que puedo decir es que no puedo imaginar una agricultura regenerativa que regenere los suelos sin animales. Para mí es un concepto que igual existe, pero yo no lo conozco y me cuesta pensar en otras maneras de alimentar las plantas que no sea con productos de origen animal, que no sean productos químicos. Y por contra, cuando los animales entran en juego, pues realmente la microbiología del suelo mejora muy rápido, porque la microbiología del aparato de los intestinos de los animales, del rumen en los herbívoros, es realmente muy potente, ¿no? Y se va a parar al suelo a través de los excrementos. Y cuando gestionas animales en tu finca y los gestionas pues, con las tesis de manejo holístico, de PRB, de otras, pero con un manejo adecuado, realmente ves cómo el suelo mejora muy rápido. Nosotros tenemos viñas. En las viñas no es fácil, porque son además viñas en espaldera. No es fácil poner animales, con lo que jugamos con los estiércoles de los animales, pero estiércoles frescos, imitando un poco la naturaleza, imitando como si hubieran ahí animales pues cagando en nuestras viñas. Y sobre lo que dices de estas tendencias, ¿no? De comer o no comer carne, es un tema que también me interesa mucho y evidentemente tiene una parte ética en la que no tengo conocimientos para entrar, pero sí que quería compartir una idea que ayer leí en un libro y la encontré fascinante. Los humanos
llevamos muchas generaciones en la Tierra, pero muchas son muchas. No sé si te pregunto, Ana, ¿cuántas dirías? Seguramente no vas a saber contestar. Pues los humanos llevamos 75.000 generaciones en este planeta. De estas 75.000 generaciones, realmente unas pocas han comido más que carne, han comido trigo, porque el trigo se empezó a cultivar y a comer en el Neolítico, 8.000 años atrás. O sea que de estas 75.000, no sé cuántas, pero muy pocas, en comparación, han introducido alimentos aparte de la carne. Bueno, con estas 75.000 consumían mucha carne, pero también consumían fruta, pero no consumían trigo. Y leí también en este libro que de estas 75.000, las últimas 2 o 3 somos las que hemos introducido, pues, pesticidas, conservantes, etcétera. O sea que es impensable, es como lo que decía antes del aire en la atmósfera. Es absurdo pensar que esto no nos va a llevar problemas si llevamos 75.000 generaciones en el que nuestro cuerpo ha evolucionado y se ha adaptado a comer un tipo de comida y que ahora en 2 generaciones le cambiemos todo el sistema con estos productos químicos. Yo creo que es evidente que tiene que traernos problemas. Por lo que leyendo estas cosas, pues para mí comer carne o no es una decisión personal, evidentemente, con muchos aspectos a valorar, pero si no hay consumo de productos de origen animal, es muy difícil que los agricultores podamos producir productos de origen animal, por lo que es muy difícil que podamos tener animales en nuestras fincas. Y para mí sin animales realmente es que, lo digo de verdad, que es muy difícil imaginar cómo regenerar un suelo sin animales de forma sostenible. Y en términos del CO2 en la atmósfera, Es que me lanzas unos temas que dan para hablar un par de horas. vale, bueno, entonces No, olvídalo. no. No, espérate, porque es que hay varias preguntas y la verdad es que es importante que las contestes. Aquí está Oscar y dice, hola, me ha encantado la narración, tu historia, Francés. Muchas gracias por decidir compartirlo. El libro contiene reflexiones, esto es una pregunta, el libro contiene reflexiones sobre la comercialización de los productos agroganaderos, algo sobre construcción de precios justos para fincas que trabajan holísticamente. Sí. ¿Cuál sería la pregunta? Pues que si tienes reflexiones sobre la comercialización de los productos agroganaderos, se habla sobre la comercialización y sobre los precios justos. Sí, sí, por supuesto. Para mí es una de las partes más importantes del libro y de cómo trabajamos. Y para mí regenerar no es solo regenerar la tierra, sino que es regenerar la economía, los beneficios económicos, sociales, ambientales de una finca. Y hay- realmente es un universo, ¿no? La parte de comercial, pero una de las cosas que hemos aprendido, creo que también lo he contado, es que hay que poner energía en cómo comercializar, en cómo contar, en cómo explicar tus productos, porque al final nadie los explica mejor que la persona que los produce. Hay que dedicar tiempo en estudiar los mercados y aparte, pues hay un tema más universal que es ir educando, y creo que el libro también está pensado bueno, el libro también está pensado en ese sentido, ¿no? Como otros libros que habéis hecho vosotros, Ana, pues ir educando al consumidor de lo importante que es comer saludable, comer de proximidad, comer comida realmente nutritiva. Y cuando trabajamos con animales en este tipo de manejo, inevitablemente estamos produciendo comida saludable, comida nutritiva y comida, llegando con lo que decías antes, comida que resfría el planeta, comida que tiene la capacidad de capturar más carbono del que emite. Y esto no lo digo por decir, porque como os he dicho, no hemos parado y estamos haciendo un montón de estudios con nuestra consultoría en las fincas donde trabajamos y ya tenemos información para afirmar tranquilamente de que estamos capturando carbono, que nuestro balance es a favor de capturar carbono más del que emitimos, también usando animales, también usando vacas. Oscar vuelve a preguntar que cómo crees que influye la calidad de las relaciones interpersonales en estos planteamientos de la agricultura regenerativa y la permacultura. ¿Entiendes? No sé si Oscar quiere encender su cámara y
y el audio. Muy buenas. Hola. Sí, las relaciones entre las personas, porque, bueno, en lo que llevo de vida y de viajes entre fincas y entre sectores laborales diferentes, veo que hay un hándicap, que hay un hándicap muy importante en el entendimiento entre las personas para llevar a cabo hacia adelante proyectos de todo tipo, por muy buenas intenciones que haya. Cómo nos relacionamos unos con otros, bueno, me parece que es un campo de aprendizaje que ahora mismo está en boga, como puede ser al mismo nivel de lo que es la agricultura regenerativa para la agricultura, pues entonces no sé si tienes alguna reflexión de cómo afectan las relaciones personales en este tipo de, bueno, de nuevo formato. Has comentado varias cosas de que es importante que con los vecinos, bueno, pues ir despacito, algo así. No sé si tienes alguna reflexión, vamos. No es... Sí, sí. Bueno, gracias por la pregunta. Y de hecho tengo algunas y están también en el libro, pero así de entrada, realmente es un camino apasionante y yo veo que la gente que lo estamos haciendo, pues hay más o menos, no siempre seguramente, pero hay felicidad, ¿no? Y hay buen rollo. Y antes de cuando aplicaba la agricultura convencional, ya no nos costaba pues ir a ver otros agricultores, otras fincas, pero a veces sí que costaba un poco más o a veces no te recibían queriendo contar todo. Y en el mundo de la regenerativa, pues realmente todos son puertas abiertas y nosotros intentamos también tener las puertas abiertas. Eso no significa que estemos todo el día recibiendo gente y contando cosas porque también tenemos que trabajar y estamos organizando visitas y tal. Pero realmente hay una buena sintonía y estas relaciones son importantes. Un ejercicio que hacemos nosotros también cuando creamos proyectos es, bueno, sentar a toda la gente implicada con el proyecto, gestionar las expectativas, gestionar a dónde se quiere llegar, que es un tipo de visión que en el marco convencional seguramente tampoco existía, ¿no? Y cuando haces estos ejercicios, pues lo que sería la cuenta de beneficios sociales realmente sube mucho, ¿no? Y son algunas de nuestras experiencias que nos hemos ido encontrando y evidentemente son imprescindibles. Si creamos modelos solitarios, esto no nos lleva a ningún sitio. O sea que es una pata súper importante. De hecho, hablamos muy a menudo de que hay tres patas, ¿no? Lo económico, lo social y lo ambiental. Y es como un tamborete, que si falla una pata, pues el tamborete se cae. O sea que las tres patas son igual de importantes. Bueno, no sé si te he respondido mucho, pero hacemos reflexiones de este tipo en el libro, que es al final la experiencia que tenemos. Mónica te pregunta, Francesc, a mí me gustaría mucho que explicaras cuál es la diferencia a nivel nutricional en los productos que provienen del modelo convencional y el regenerativo, porque creo que el gran público no se da cuenta de que no es lo mismo una lechuga convencional que una regenerativa. No contiene las mismas vitaminas ni minerales y quién sabe qué más. ¿A qué se debe esta diferencia en la composición de los alimentos? Gracias, Mónica, por la pregunta. Hay muchos ejemplos. A mí me gusta mucho hablar de tomates porque los tomates siempre es un ejemplo muy común, ¿no? Y es un tema que estudiamos un poco. Y realmente es verdad, está más que demostrado que un tomate low cost de supermercado tiene la mitad o menos nutrientes y vitaminas y todos estos elementos que nos permiten vivir, que un producto tradicional, cultivado con este tipo de agricultura más saludable. Y en parte se debe a que los tomates, pues la industria de los tomates ha hecho evolucionar el fruto muy rápidamente, buscando unos beneficios que no son precisamente la calidad nutritiva, sino el beneficio más grande es que se conserve más días en la nevera o que se conserve más días en un supermercado, ¿no? Esto da más dinero y esto, pues incrementar estos genes, ¿no? Buscar esta selección ha penalizado pues lo que son las propiedades nutritivas. Y además, algunas de estas propiedades nutritivas son los polifenoles, que tienen mucha relación con el gusto. O
sea que si un tomate no sabe a nada, en parte es porque no tiene nutrientes que hacen que sepa algo. Y realmente la diferencia es muy grande, pero es un tema importante, es un tema, bueno, es el tema para mí. Uno es mucho más barato que otro. O sea que hay que explicar todo esto, porque el coste real de comer productos con tan pocos nutrientes es que no nos nutre. Y como no nos nutre, necesitamos o empezamos a enfermar de alguna forma. Y los costes de estas enfermedades son mucho más altas al final. Y ya por no hablar de los costes de los productos, de los costes ambientales, de los costes sociales. Hay muchos estudios que dicen que realmente un producto low cost debería valer el doble si contamos estos costes, pero son unos costes que no pagamos, no los vemos. Seguramente los verán nuestros hijos y los pagarán ellos con intereses, además. Y aquí sí que hay que hacer pedagogía y sobre todo hay un papel clave de la administración, por eso en el libro también apretamos un poco a la administración porque tiene también que intentar ayudar a equilibrar este sistema. Total. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Y muchas gracias, Francés. Yo no sé, quería que si puedes cerrar un poco dónde está Francés ahora, qué estás haciendo, si nos dices un poco de dónde estás. Bueno, ¿Qué yo está haciendo ahora Francés? físicamente estoy en Menorca. Nosotros viajamos bastante a lo que era una consultoría especializada en todo tipo de agricultura, pero básicamente en agricultura convencional. Pues ahora se ha convertido en una consultoría especializada en agricultura regenerativa, permacultura y estas técnicas. Somos ya un montón de gente trabajando y estamos trabajando en muchos sitios distintos, en Península, Marruecos, Baleares. Y justamente aquí en Menorca, pues por casualidad o por lo que sea, empezamos con un gran proyecto, un proyecto también personal, un proyecto que no es ni a la finca, pero es un proyecto que vivimos de forma muy intensa, que es donde pasamos unos días con Ana y hicimos el curso con Darren y Salatin. Y este proyecto ha funcionado como una gota de agua que se ha ido esparciendo y ahora pues hay un montón de proyectos regenerativos en Menorca y estamos aquí dirigiendo unos cuantos de ellos. Sé que paso un buen tiempo aquí, estamos gestionando también la finca de casa, aunque hay bueno, hay dos padres que están trabajando, súper activos. Y estamos también escribiendo, preparando nuevos proyectos también con Diente de León, que esperemos que en pocos meses vean la luz, ¿no? Y pensando en un segundo libro, un libro, bueno, con un poco incluso más de contenido técnico, pero bueno, hasta aquí podemos leer, iremos informando, Ana, ¿no? Estas próximas semanas o meses, pero bueno, estamos en la línea de escribir, de contar, de explicar y de potenciar la agricultura regenerativa que ya vemos muy clara en nuestras vidas y en nuestras fincas con los resultados que estamos obteniendo. Bueno, gracias, Francés. Gracias a todos vosotros por asistir y estar aquí con nosotros y acompañarnos en la presentación del libro. Bueno, se los enseño aquí. No dejen de comprarlo por la web o en librerías, de recomendarlo. Los que tenéis amigos en Mallorca o vivís en Mallorca, por favor, venir a la presentación del libro o al taller, lo que nos venga bien. Y nada. Aquí estamos. Gracias, Francés. Gracias a Muchas todos. gracias a todos, un placer, de Chao, verdad. buenas noches. Buenas Feliz noches. noche. Adiós.